Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta velada tan hermosa, tan íntima que vamos a tener el día de hoy. También le quiero dar las gracias aquí a la librería, para ayudarnos aquí a La Lenta, por pues sí, estar aquí soportándonos antes de empezar aquí la charla el día de hoy. Y bueno, muy contenta. Muy contenta de estar el día de hoy aquí con Karina presentando este libro. Les comentábamos que hoy es el primer día que nos vemos en persona. Sí. Como a varios de los que estamos aquí que hemos tenido la oportunidad solamente de interactuar en las redes sociales, pero el día de hoy estoy emocionada, contenta por darme la oportunidad de estar aquí en este lugar tan precioso y presentando este libro. Te agradezco muchísimo por este apoyo y pues por darme aquí la patadita. Casi no me gusta hablar enfrente de las personas, ¿eh? Yo parece que no, pero sí soy tímida, que estoy acostumbrada más a trabajar fuera de cámara, pero muy contenta porque vale muchísimo la pena el material del que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de este libro que se llama Mientras el roble cede a la noche, publicado por Editorial Traveler, bajo el sello Aurora. Aquí lo pueden ver, aquí está el libro. Y vamos a hablar un poquito de Karina. Muchos de los que están aquí ya han tenido la oportunidad de conocerla, de interactuar con ella. Karina, cuando hablamos de Karina es hablar de una poeta que mira el mundo con una profundidad serena, pero también con una valentía luminosa. En Mientras el roble cede a la noche, Karina nos invita a un viaje de introspección y de renacimiento. El libro está dividido en dos partes, duelo y renacimiento, dos estaciones del alma que se abrazan en un mismo árbol poético. La primera parte, duelo, se abre con la casa inmensa, donde el eco de la ausencia se instala entre los objetos, el silencio y la memoria. Allí, los poemas nos hablan de pérdidas, del amor que duele, del cuerpo como territorio de emociones y del intento de sostener la vida en medio del vacío. La segunda parte, renacimiento, comienza con Bajo la rama nueva, donde la voz poética florece después de la tormenta. En esos versos la esperanza se hace sabia y la vida vuelve a latir con una nueva conciencia. Karina escribe con una sensibilidad que atraviesa, sin dramatismos, sin excesos, los temas universales, el amor, la ausencia, el tiempo, la identidad, la soledad que enseña y la fortaleza que nace del dolor, transformados. Y como lo dice en su prólogo, no es para débiles. Muchas gracias, Karina. ¿Cómo estás? Pues un poco nerviosa por la presentación. Muchas gracias, Claudia. Pues me he quedado un poquito con no sé qué decir. Muchas gracias por la presentación. Ha sido muy cariñosa conmigo. Bueno, Claudia y yo nos conocemos ya varios años por las redes. Claudia con Cuéntame un libro y toda esa maquinaria de promoción para autores, de verdad que es tan necesaria, desde Toronto hasta para todo el mundo en realidad, ¿no? Y así es como nos conocimos, sí. Y la verdad es que estoy yo súper contenta de conocerte así en persona, finalmente, después de cuántos años. Y estoy también contenta porque aquí en La Lenta, que es este espacio cultural, es de mi compañero Miki también, que de verdad que una vez que... Ni un año tiene, ¿verdad, Miki? ¿No? Y es un espacio muy bonito. Y estoy contenta también porque estoy viendo aquí a un compañero antiguo también de otro máster, al que quiero mucho, Alvarito. Y bueno, y verlos a todos ustedes aquí, la verdad es que acompañándome para presentar mi poemario aquí en una velada íntima, porque de eso se trata. Es un poemario que me daba un poquito de pena sacarlo porque son cosas muy íntimas, ¿no? Y a veces es como exponerse
al mundo sin maquillaje. Y la verdad es que yo pocas veces salgo a la calle sin un delineado. Sin la boca roja. Sin la boca roja, sí. Bueno, el rojo se ha vuelto mi color favorito. Me gusta mucho, me da seguridad. Mira cómo un color puede ayudar a veces a las personas, pero me da seguridad, me hace sentir valiente. Y bueno, y lo uso últimamente y me gusta cómo me queda. ¿Sí? Y te queda muy bien. Muchas gracias, pero no estamos hablando de eso ahora. Luego nos pasas el tono, por favor. Quiero empezar, Karina, por preguntarte cómo nació el Roble Cede a la Noche, cómo fue el resurgimiento. Primero nos regalaste un libro completamente diferente con el que tuvimos la oportunidad de entrevistarte la primera vez, y te nos fuiste por un lado muy diferente, sí, extremo, ¿no? Ahora es poesía. Cambias de género, así que ¿cómo se dio todo este andar para llegar a este poemario? Bueno, yo ya escribía poesía antes de Remolinos de Sueño. Lo que pasa es, como lo acabo de decir, me parecía algo tan íntimo que no me animaba a mostrarlo o a presentarlo. Pero en la vida no caminas solo, siempre hay alguien que te ayuda. Y yo tuve a un gran amigo al que considero todavía, a pesar de que ya ha fallecido, mi padre literario, Juan Carlos Tajes, que sí lo viste, ¿no? Fue uno de los primeros entrevistados en el programa. Así es. Él una vez me dijo, bueno, siempre se refería a mí como la miedosa, entre los dos. Siempre me decía, yo no sé por qué tienes miedo. Y yo le decía, es que son poemas, son cosas que a mí me han pasado. Y me decía, bueno, me dice, no pienses que son tus poemas, son los poemas de todos, porque una vez que salen, ¿no? Ya no son tuyos. Claro. Después supe que esa frase era de otra persona, pero bueno. Y tenía razón, ¿no? Entonces, mientras el Roble Cede a la Noche tenía otro nombre antes, se llamaba Las Miradas del Silencio. Hasta el nombre ha cambiado porque es todo un proceso. Estos poemas son casi 60 poemas que se empezaron hace más de 5 años. Hay un proceso largo de revisión, de quererse decir lo que no quería decir o decir o no decir, de constante enfrentamiento, digamos, entre mis sentimientos, lo que está escrito y lo que va a salir. En realidad, cuando empecé con las redes sociales, me animé a publicar pequeños poemitas y yo no tenía la intención, y todavía creo que no es la intención, de que inmediatamente todo el mundo lo entendiera o todo el mundo le gustara, pero conforme iba avanzando en las redes y me daba cuenta de que a algunas personas les gustaba o me lo comentaban, entonces empecé a creer que podía ser poeta. Y hablé con mi amigo Juan y me dijo, es que, bueno, y él era muy serio y muy drástico conmigo, hizo la primera revisión de mis poemas y me los devolvió y me dijo que no servía. Así me lo dijo. No, me dicen, no sirven. Y yo le digo, ¿por qué no sirven? Son mis sentimientos. Hay demasiado drama, demasiado, no es realmente poesía, me dijo eso. Y me dolió lo que me dijo, pero sé que de dónde me lo decía, sé cómo me lo decía. Entonces, yo lo que hice fue decirle, puedo volverlo a hacer. Y me dice, exactamente eso es lo que quería escuchar, que ibas a volver a revisarlos, a verlos. Si quieres ser poeta, tienes que trabajar en ellos. Y entonces me retó y empecé a trabajar estos poemas, le mostré una segunda versión y me dijo también con toda la sequedad del mundo, poquito mejor. Pero esos son los maestros, ¿no? Sí. Esos son los maestros. Y una tercera versión y me dijo, mejor. Y mira, el último año de su vida yo trabajé mucho con él por otros proyectos y al final me confesó diciendo, antes de morir, me dijo, Karina, tú eres una buena poeta. Y yo le digo, ¿por qué no me lo has dicho antes? Y me hizo llorar. ¿Por qué no me lo has dicho antes? Le pregunté y me dijo, porque si no te la ibas a creer y no ibas a poner esfuerzo. Y entonces me gustó esa lección.
Y cuando él ya falleció, yo me quedé con el manuscrito de los poemas y yo no sabía qué hacer, me sentía insegura. Y yo quería seguir por este camino. También me gusta la novela, me gusta escribir relatos, pero quería sacarme un poco, como decimos en Perú, quería sacarme el clavo. Quería saber si realmente podía entregar algo de calidad a la audiencia o a las personas que quieran leerme. Claro. Y empecé despojándome un poco de algunos miedos y busqué ayuda, porque sola uno no ve cosas a veces, ¿no? Encontré a un editor que se llama Marcelo Saraceno, un escritor argentino, que me seguía en las redes sociales y siempre fue muy amable en sus comentarios con mis poemas. Y entonces le pregunté si quería editar, si quería ayudarme a ordenarlos, porque los tenía todos desordenados. Y fue él el que hizo el orden y me dijo, y el orden es, estos poemas pertenecen aquí. Y sacó varios poemas, porque en 5 años uno escribe mucho. Y pulimos y dejamos estos casi 60 poemas. Y me ayudó. Ese fue el primer editor que tuve. Y él me hizo creer que podía escribir más poesía y me dijo, tú eres una buena poeta. Entonces me la empecé a creer, es verdad. Entonces creo que puedo escribir y creo que puedo seguir aprendiendo y haciéndolo mejor. Seguramente, definitivamente este no será mi primer trabajo, ya estoy trabajando en eso, pero esto es lo que me dejó Juan Carlos Tajes. Mira. Sí. Qué bonito recuerdo. Yo también, cuando lamentablemente falleció, ahí lo pueden ver en los programas, en el programa que salió, era una persona con mucha sabiduría, ¿no? Sí. Y el que él, pues sí puede ser duro, a lo mejor en ese momento, porque pues, oye, ese es todo el trabajo y estoy poniéndole todas las ganas y todo el empeño, puede ser difícil, pero mira, Sí. hoy creo que gracias a eso estamos aquí Sí. presentando este material. Pero es que además era muy riguroso y lo entendí después porque él fue profesor de teatro también. Entonces, creo que yo, en el momento que él me dijo que no, me dice, no sirve, pues me dio en el orgullo también, ¿no? O sea, no solamente era el hecho de que me hiciera sentir mal, sino que también yo orgullosa, ¿no? Dije, bueno, ¿quién me lo está diciendo? Me molesté, pero creo que es una reacción normal al principio. Después ya lo pensé mejor y digo, bueno, pues si me quiere ayudar, creo que es su forma de ayudarme. Tal vez yo hubiera escogido otra. Ahora que yo soy profesora también de escritura creativa, veo que hay otras formas de poder ayudar. Él no era profesor de escritura creativa, él era mi amigo y por lo tanto fue mucho más riguroso conmigo, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho. Qué padre. Y bueno, comentábamos antes que el libro está dividido Sí. en 2 partes, el duelo y el renacimiento, ¿no? Pero que pues se entrelazan a lo largo que vas leyendo el material. ¿Qué significan para ti estas 2 etapas y cómo dialogan en tu vida? Sí. Bueno, la primera parte se llama La casa inmensa y tiene que ver con mi sentimiento de soledad. La primera parte tiene que ver también con la pérdida y la ausencia. Para mí, los poemas que escribía básicamente en estos 2 temas representaban eso, una casa, que la casa al final soy yo, ¿no? Es mi cuerpo, es mi mente, es mi alma. Y estaba realmente sola. Hay muchas maneras de sentirse sola. Una de ellas es la soledad física. Yo me mudé a Europa en el 2004 y en un país donde el idioma no es el castellano, entonces es aprender nuevamente y me sentía sola en ese sentido, ¿no? No tener a alguien que entendiera mis bromas, por ejemplo, ¿no? Hasta que empecé a crear una comunidad, conocí a muchas personas. Pero el duelo migratorio es fuerte. El duelo migratorio es fuerte, efectivamente, pero ese duelo migratorio yo lo vi como ausencias de cosas que me habían pasado en Perú y de las cuales no era consciente en ese momento, que fueron pérdidas muy grandes. Una de ellas fue el hermano de mi madre, que fue mi figura paterna. Y
la aceleración, ¿no? Las cosas del día a día, vivir rápido, ir a trabajar, regresar a casa. No tuve tiempo de hacer duelo, en realidad. Y las otras pérdidas que tuve, mi primer novio, que me dolió mucho, recién empecé a tener ese dolor, a sentir el dolor y la pérdida cuando me mudé a Europa. De pronto tuve 2 años de pesadillas y de recuerdos y empezar a sentir el dolor del duelo de una persona que había muerto ya 10 años antes. Por primera vez me encontré llorando por alguien que había muerto ya hace 10 años, ¿no? Y al que quise mucho, pero que en ese momento no tuve tiempo de llorar, no tuve tiempo de vivir realmente el duelo. Me encontré también llorando por un novio cuando tuve 18, 19 años, hace muchos años, pero me di cuenta de muchas cosas que había perdido y que no conocía. Entonces, todo eso lo escribí. Y después me di cuenta también que gracias a esas pérdidas pude aceptar que ya pasó. Y en el momento en que yo acepté que mi dolor era real y que sí podía salir de ese dolor, empecé, o realmente sentí como una carga ligera, como una carga que estaba en mis hombros se había ido. Se lo contaba a Gianfranco ahora, de que podía respirar más tranquila, que empezaba a mirar los colores alrededor, que ya no lo veía todo tan oscuro, ¿no? Y entonces el dolor migratorio, como tú lo comentabas, se hizo un poquito más ligero, se hizo un poquito más claro, o sea, ya no era tan dolor, sino era algo así como nostalgia. No sé si estoy hablando ya demasiado con esto, pero... adelante, al contrario. Es que es un poema donde estoy yo, ¿no? Entonces, ahora puedo hablar de una forma un poco más ligera, digamos, de las cosas que me han pasado, pero si tú me hubieras preguntado esto hace 3 o 4 años, tal vez no hubiera podido responder sin llorar, ¿no? Porque incluso en el momento en que yo me di cuenta, ok, el dolor ya está pasando, ya lo acepté, era un momento mágico porque podía llorar de alegría, ya había pasado, ¿no? Entonces, y seguía haciendo yo mis cosas porque tú dices que eres muy tímida y yo mi timidez la reflejo riéndome, yo me río, ¿no? Yo también. No, yo me río de las cosas y en realidad es mi nerviosismo y también los miedos, ¿no? Claro. Que no se me van tan fáciles. Y a la hora de realizarlo, sobre todo esta parte del duelo, regresar otra vez, ¿qué tan difícil fue? Porque me imagino, pero tú sácame esta duda, me imagino que a la hora de escribir y empezar a recordar lo vivido y todo eso no puede ser tan fácil, ¿no? Sí. Y empiezan a florecer otra vez a lo mejor eso que a lo mejor ya tienes controlado, pero que ahora lo tienes que plasmar en el papel. Bueno, un profesor en máster de poesía dijo que si tú quieres escribir poesía tienes que estar poeta, ¿no? Y Juan, mi amigo Juan me decía, tú eres poeta. Entonces estuve yo en un conflicto entre ser poeta y estar poeta, no sé a qué se referían. Ser o no ser. Sí, pero yo creo que los dos tienen razón. Mi profesor Luis Luna, muy estricto en el máster de poesía, en los cursos de poesía que llevé, tenía razón porque yo quería escribir algo y tenía que ponerme mi gorrita de poeta en ese momento y sentir para escribir primeramente, ¿no? O sea, eso es como yo lo hago, al menos tengo un sentimiento, tengo una idea, lo escribo. Después ya viene el proceso de corrección, después ya me pongo mi otra gorrita, ¿no? De que mirarlo desde lejos para que quede bien, para que se escuche bien, para que funcione el poema, ¿no? Pero en el momento de escribir, pues sí, me pongo mi gorrita de poeta y sí, vuelvo a revivir también esas cosas. Yo, para escribir, sobre todo el poema Tu Voz, es un poema donde yo tengo muchos miedos, el miedo más grande que es olvidar la voz de esta persona que fue como mi padre, porque falleció, y ahí tengo como 2 poemas para él, falleció antes de la era digital y yo tengo muy pocas fotos de él, muy pocas fotos, era un hombre muy parco,
pero muy bueno. Y su imagen se ha ido difuminando un poco en mi mente, pero su voz completo. Entonces, y a mí me duele mucho no recordar la voz de quien fue como mi padre. Y entonces todo esto, ponerme en ese sentimiento de nuevo, era como volver a vivirlo. Y sí, hubo noches en que no podía dormir de la pena, del dolor. Y en esas noches tuve una frase bonita que dije, la voy a anotar porque está muy bien, creo que puede funcionar. Pero sí, era volverme a todos esos sentimientos de la pérdida que tuve. Sí. Claro. Y bueno, después del duelo, pues siempre viene el renacimiento en la vida misma, ¿no? Sí, sí. Y también aquí lo plasmas en este material. ¿Por qué, o bueno, más bien, cuánto tiempo te llevó a ti sentir este renacimiento? Después de todas las cosas que pasaste, el duelo migratorio, las pérdidas, ¿cuánto tiempo crees que tarda una persona, bueno, en tu caso, en tu experiencia, para sentir ese renacimiento? Como dices, a respirar mejor, ¿no? A sentirte viva, a aceptar, porque yo creo que también esa parte es importante, ¿no? Aceptar el pasado, los errores, pero también abrazar el renacimiento que viene siempre en cada uno de nosotros. Sí, mira, qué cosa curiosa. Yo tenía tantas dudas sobre convertirme o no en escritora, pero gracias al máster que hice el máster en la Universidad Internacional de Valencia, y que tengo un compañero, Alvarito, se me fueron un poco las dudas porque, como te dije hace un momento, hay cosas que no se pueden hacer solas, hay cosas que yo no puedo hacer sola, y es asegurarme de que tengo un grupo que te apoya. Y en este máster, donde hay escritores, y yo era una novata, nos apoyábamos entre todos. Yo aprendí el concepto de apoyar a otros escritores y su talento con un grupo de escritores. Y me empecé a sentir mejor, empecé a creer en lo que escribía. Y en ese momento, bueno, yo estaba escribiendo Remolino de Sueños, que salió después en realidad, pero todo indicaba que iba a terminar escribiendo esa novela. Pero estaba también al mismo tiempo escribiendo pensamientos que se convirtieron después en poema. Yo hice terapia psicológica para tratar de sobresalir del dolor, de los diferentes duelos que tenías, de las diferentes pérdidas y también de los traumas que tuve. Y ella me mandó a escribir, la psicóloga me mandó a escribir. ¿Sí? Me dice, ¿tú escribes? Sí. Le digo, sí, escribe más, escribe lo que te pasa, escribe lo que sientes. Y escríbelo con rabia, escríbelo con alegría. Y es verdad lo que te dicen, ¿no? Y yo, gracias a eso, pude formar después un taller que se llama Poesía para Sanar. Y es increíble que a mí me ayudó y le está ayudando a otras personas. Pero es un proceso largo. Yo no te puedo decir en qué momento me sentí mejor. Solamente te puedo decir que ahora estoy bien, ¿no? Y que cuando he escrito poemas donde me he dado cuenta de que, ¡hey! Estoy sonriendo. Es como un descubrimiento muy bonito porque es el sentimiento. Yo no podría, creo que no lo voy a poder nunca expresar, pero es algo parecido a esto. Pongo el punto final, espero unos días, lo vuelvo a leer y sonrío otra vez. Y estoy contenta con lo que he escrito, pero más que eso estoy contenta con lo que me hace sentir. Y entonces creo que ahí yo puedo decir, sí, ya me siento mejor. Y entonces así, en esa etapa es donde escribí todos estos poemas que forman parte de Renacer. Ahora, en la rama nueva se llama, y digo la rama porque tiene que ver también con mi mudanza a Europa. En Lima, donde yo crecí, que es la capital del Perú, es una ciudad, yo le llamo un poco la ciudad de cemento, porque casi no hay muchas áreas verdes. Y, bueno, sí las hay, algunos parques, pero nunca lo había notado. Y las estaciones en Lima no se marcan tanto como aquí en Europa. Entonces yo cuando me mudé en el 2004, por primera vez vi el otoño, vi lo que era el otoño y me encantó con los colores, los marrones, los naranjas, los amarillos. Yo nunca había visto un árbol perder sus hojas. 2004, 2005, nunca.
me emociona incluso verlo porque lo vi, por primera vez yo vi un roble en Países Bajos y lo vi desnudarse, hojita por hojita. Y a mí todavía me emociona verlo porque es una cosa tan bonita, esos colores. Y frente a mi casa tengo un árbol. Y me voy a poner a llorar ahorita. No. Y Llora. todos los otoños, la entrada de mi casa se llena de ocre, de amarillo. Y es lindo pisarlo, es lindo verlo allí. Entonces, me gusta mucho esto pegado a la naturaleza. Casi todos los poemas de Renacer están ligados a algo verde, a un árbol, a un bosque, a un río, porque es lo que yo tengo ahora y lo aprecio mucho. Tengo la suerte de vivir muy cerca a las orillas del río Lek, que es un río muy grande que atraviesa varios países, entre Alemania y Holanda, que va cambiando de nombre, pero tengo la suerte de escucharlo. Y estoy solamente 15 minutos caminando y tengo una piedra allí, que le llamo mi piedra, a la que me voy a sentar, a meditar, a escuchar. Y bueno, naturalmente el clima es horrible con la lluvia y todo, pero no importa, es mi piedra, voy allí, a veces está ocupada y me da envidia y me da cólera, pero... Y regresaré. Ya regreso, ¿no? Y me doy una vuelta esperando a que la gente se vaya, pero sigue sentado porque es una piedra hermosa. Pero estas son cosas que yo no tenía allá en Lima, no tenía la oportunidad de verlas. Entonces todo esto se ha mezclado para escribir todos estos poemas. Y conforme voy creciendo, conforme voy aceptando las cosas, hay algo bonito, ¿no? Hay una planta. Miren, les voy a contar una anécdota. Caminaba yo frente a la estación central de Ámsterdam, hay un museo, Film Museum. Y está a las orillas del canal, por donde pasan los buques, los barcos y los botes. Y toda esa parte de allí está llena de rocas, o sea, todo es gris. Y un día estaba sentada allí contemplando y escuchando el agua y me doy cuenta que había una plantita verde, chiquitita, saliendo. Y pensé, creo que ya sé por qué la esperanza está representada por el color verde. Porque imagínate, todo gris y solamente una cosita chiquita salía de allí. Y lo mismo me pasó este año en Mallorca. En marzo fui a hacer trekking y en un momento que nos sentamos, la montaña es preciosa, y miro hacia un lado y esa montaña estaba simplemente sin verde, solamente muy gris. Y miro hacia un poquito más para el lado, solamente había un arbolito, una cosa verde allí, ¿no? Entonces yo le digo a mi amiga, mira, le digo así, ya sé por qué es esperanza el verde. Y me gusta mucho esa relación con la naturaleza, mirarlo. O sea, a mí me emociona mucho la naturaleza últimamente. Y se nota en el trabajo que estás realizando. Por último, porque vamos a adentrarnos a los poemas de Karina, hay una constante en el trabajo que realiza, sobre todo en este libro, el cuerpo, la naturaleza, el silencio, que ya sabemos que el silencio pues siempre dice más, ¿no? ¿Qué papel tienen estos elementos en tu escritura y en tu proceso interior? Bueno, un poco lo que te había comentado, ¿no? Los silencios son importantes. Hoy leía ahora que preguntas, ¿no? Leía algo sobre Meryl Streep, esta actriz. Seguramente han visto o han escuchado sobre esta película El diablo viste a la moda, sí, o algo así. Sí, de Prada. Sí, ella, la actriz, hay una anécdota que dice que ella asumió el papel también fuera de las filmaciones, o sea, callada, en silencio, no hablaba más de lo necesario. Y es una mujer que en el momento de actuar como Miranda, lo que hacía era hablar en voz baja. O sea, no hay nada más que el silencio o hablar en voz bajo para hacerte entender o para que los demás te tengan miedo en ese momento, ¿no? Y me acordé que ella hizo silencio, decía, o sea, todo el artículo estaba basado en base al silencio y el poder del silencio. Y bueno, pusieron el ejemplo de Meryl Streep y me hizo recordar efectivamente que
Hay momentos en que no necesitas decir absolutamente nada para que tu interlocutor entienda lo que tú quieres decir, ¿no? Con el silencio. Pero yo tengo otro tipo de silencio también en Mientras el roble cede a la noche, que es el silencio para escuchar a la naturaleza. Yo creo que y creo que a todos nos ha pasado si en algún momento hemos contemplado una estrella o hemos contemplado esa hojita caer del árbol, ese vaivén que tiene es tan bonito, o cuando escuchamos, bueno, en Países Bajos lo escucho mucho, que es el viento y cómo las hojitas empiezan a bailar y todas bailan al mismo compás, ¿no? Y unas se mueven a este lado, otras al otro lado. Pero eso solamente lo puedes observar y los puedes percibir si hay silencio. Si observas con atención, pero en silencio, sin tener a alguien que te hable al costado, incluso, en mi caso, sin pensamientos, no solamente mirando, observando. Y por eso es que yo me he enamorado de la naturaleza y la aprecio ahora muchísimo más. No tuve el tiempo de apreciarla cuando vivía en Perú, lo digo así con toda la sinceridad. Y ahora sí, entonces no pueden faltar en mis escritos. Y el cuerpo, bueno, el cuerpo, como te digo, para mí es mi casa, es lo que yo soy y siempre va a estar ligado de alguna u otra manera a mi entorno, porque además formo parte de este entorno, claro, ¿no? Y está ahí, o sea, no se van a ir. Ahí se van a quedar. Cari, ¿qué te parece si pues nos adentramos a este universo de Mientras el roble cede a la noche para ir leyendo? Sí. Es una selección de cinco poemas. Estos aparecen, son poemas seleccionados que aparecen en Senda Libros, pero solamente son 5, completos aquí ya en el libro para que tengan la oportunidad de leerlo. Así que, adelante. Sí. La encontré esta mañana, huérfana de tu rito, con su olor a té y su rastro de ausencia. La he llenado y colocado entre mis manos. Reclama las tuyas. Su humo tiene tu nombre. Bebo donde se posaron tus labios. A cada sorbo, tu figura camina sobre los recuerdos. Justo allí, frente a mí, tu silla. Aún guarda la forma de tu vuelta, un contorno que no logra llenarse. Es todavía tu taza, lo sabe mi memoria, obligada cárcel de tu fantasma. Bueno, Desayuno habla del amor perdido, pero de otra forma. Yo recuerdo que este poema nació de un fin de semana. Yo tuve una ruptura importante y no tuve tiempo de llorar mucho. Tenía que trabajar, salir, hacer cosas. Y en el trajín, un día, bueno, me daba pena en la noche, a la hora de dormir, etc. Pero fue un fin de semana cuando me senté a tomar desayuno, donde ahí me di cuenta de la ausencia, de la taza, de la silla, de la almohada, de la bata, de los objetos que se quedaron huérfanos de la persona que antes los ocupaba, que antes los tocaba, que antes los utilizaba. Y me dio mucha pena, no por el objeto, sino por mí, por lo que veía al frente. Y todo eso pasó en un desayuno, una taza que cogí y dije, bueno, ya no es su taza, es mi taza. Pero no era cierto, seguía siendo su taza. Y así fue por varios días, por varios meses, hasta que la taza se rompió. Pero entonces estuvieron los otros elementos. Pero entonces me di cuenta de que la pérdida y la ausencia también se convierte en eso, ¿no? No es la persona física la que se va, simplemente también son las cosas que quedan a tu lado, ¿no? Esos recuerdos. Hay mucha gente que cuando termina una relación se muda muy rápido. Y creo que, por un lado, está bien porque es algo nuevo, ¿no? Ya no tienes recuerdos.
Pero ¿qué pasa con los que no podemos mudarnos? Nos quedamos Te aquí. cortas el cabello. Sí, exacto, sí, ¿no? Bueno, ya saben qué pasó. Tenía yo el cabello largo hace poco. Sí, es cierto, o cambiamos un poco algo, pero algo tiene que cambiar para ver que algo se mueve, algo se renueva. Pero a veces las cosas están allí y no podemos cambiarlas. Bueno, el siguiente se llama Roces y le voy a pedir a Gianfranco. Gianfranco es un buen amigo de mi hermano que ha venido, gracias, especialmente a ayudarme con la lectura de estos dos poemas. Le voy a pedir que lea Roces y luego lo comento. Gracias, Gianfranco. Roces, sin malicia, bajo la blancura de la noche, en la curva de tus labios, tu silencio observa. Mientras yo respiro, contengo el mundo en el umbral de tu sueño. En el caso de Roces, cuando la pareja ya no estuvo, generalmente nosotros pensamos cuando lo recordamos, pensamos qué pude haber dicho antes de la ruptura, por qué no lo retuve, etcétera. Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a pensar en aquellas cosas que pasaron y que nos unieron? Muchas veces seguramente, pero para mí fue el primer beso. Y el primer beso, antes del beso, ese umbral entre que estás muy cerca a la persona, es una sensación muy bonita. Es un temblor que hay en el cuerpo, ese deseo de que los labios se besen ya, ¿no? Pero yo quería capturar eso, porque ya no lo iba a volver a tener nunca más. Simplemente esta persona ya se fue y yo quería recordarla de otra forma, no de las peleas o no de lo que nos pudiéramos haber dicho. No, yo quería recordar algo que me haya unido a él de una forma muy bonita y fue eso. Y le di tantas vueltas para sentir que era el primer beso que hice algo, que lo voy a confesar. Le pedí a un chico que yo le gustaba a él, que hiciéramos el intento de darnos un beso, pero sin darnos un beso, simplemente para sentir, y yo sentí, en ese momento, esto es muy íntimo, pero yo sentí que los labios empezaron como a tintelear, ¿no? Es el aliento de la persona, es el roce de la piel muy cerquita, y gracias a ese ejercicio yo pude recuperar nuevamente la memoria y escribir Roces. Ese fue como nació, así fue como nació este poema. Y ¿ustedes se acuerdan de esa sensación antes del primer beso? ¿La recuerdan? ¿Pueden recordar cualquiera? Sí, sí, Uy, es muy bonita, ¿verdad? Hace 30 años. Sí. Pero es bonito, recordar. Claudia, es bonito porque no sé ustedes, traten de recordar, si cierran los ojos y tratan de recordar ese instante antes de que aquella persona que ustedes querían que tanto las besara, o que tanto las besara, hasta te tiemblan los labios, de verdad. Sí. Pero entonces nos vamos a lo contrario, ahora al otro poema. Heridas. Son cuchillos que cortan el viento, también la calma. Es esa voz que cincela sin piedad. Palabras afiladas acarician mi piel antes del ruego y el perdón. Soy confusión. Gracias. Gracias. Bueno, y este otro poema se llama Insomnio. Y dice, he cerrado y abierto mis ojos infinitas veces. Los mantengo sellados desde la primera vez que te vi en la oscuridad. Me gustan nuestros encuentros en la parquedad de la noche, sin ojos ni testigos. El hermano de mi madre, lo llamábamos de forma cariñosa Chino, era mi tío Chino, fue la figura paterna que tuve. Y como dije hace un momento, pues ya su rostro se iba difuminando en mi memoria y su voz casi está olvidada y me da mucha pena. Entonces yo inventé una forma de hablar con él.
Uno, porque él era un hombre un poco parco, un hombre muy trabajador, pero con quien yo todavía era una niña, no tuve la oportunidad de hablar como adultos, ¿no? Nunca tuve esa oportunidad de hablar con él, de lo que pensaba, de lo que yo pensaba, de lo que yo quería hacer. Era un hombre que proveía, ¿no? Necesitabas algo, Karina, aquí está. Esa fue la figura paterna que tuve, no el papá normal, ¿no? Que eso que no salgas en la noche o que... No, el que corregía no necesitaba él corregirme mucho tampoco porque creo que fue una niña tranquila dentro de todo. Pero me faltó eso y entonces yo me inventé las conversaciones. Cerraba mis ojos y lo veía a él conversando conmigo ahora, ¿no? Y en cada etapa de mi vida, ¿qué te parece? Y me imagino cosas que me diría él y también imagino que tal vez pudo haber sido severo conmigo, yo no lo sé. Pero de eso va Insomnios, de ese encuentro. Cuando cierro los ojos yo veo una oscuridad donde él aparece muy iluminado y me pregunta ¿cómo estás, Karina? Y trato de recordar su voz y no me acuerdo de su voz y eso me duele mucho todavía. Pero bueno, esos son todos los poemas que fueron publicados en Senda, pero yo les quiero regalar uno más porque creo que es muy bonita la historia y es el poema que da el título al libro Mientras el roble cede a la noche y es la parte de renacer y dice así: entre silbidos alborotados el roble musita melodías al álamo bisoño. Sus ramas, alguna vez hacia el cielo, hoy se inclinan hacia la tierra. Áureo crepúsculo al final de la tarde, transfiere su savia con amor y miedo. El álamo acepta ser guardián delegado. Sus hojas tiemblan, escucha con atención. Un último abrazo entrelaza las ramas de la brisa vaporosa. El álamo canta por primera vez su canción dorada, mientras el roble cede a la noche. Como les comentaba, yo vi por primera vez a un álamo a un roble perder sus hojas en Países Bajos. Y como me interesó tanto aprender de la naturaleza, aprendí algo que es precioso, que cuando un árbol va a morir, todos sus nutrientes a través de sus raíces se los transfiere a los demás árboles y a los arbustos que están cerca a él. Y esto no es una historia urbana ni leyenda, sino está científicamente comprobado. Y me pareció hermoso porque es una manera de renacer, de continuar. Y me gustaría, pero los humanos hacemos ese legado de otra forma, ¿no? Con nuestras acciones, algunos con donaciones, otros con libros, etc. Pero es bonita la idea de que cuando vas a morir, toda esa sabiduría es transferida. Y tú me contabas... Con el árbol madre. El árbol madre, esa es una historia preciosa. Por favor, cuéntaselos, compártelos, porque es preciosa la historia del árbol madre, es linda. Es la idea de que el bosque es un ecosistema unitario. Nosotros crecimos con la idea de que hemos perdido el sentido de comunidad, ¿no? Y vemos al otro como alguien ajeno. Entendemos a otras personas como alguien que no está relacionado a nosotros. Pero los árboles no hacen eso, pero no solo los árboles, es todo el bosque que está equilibrado. Entonces, cuando hay un incendio o un predador a hectáreas de hectáreas de hectáreas de lejanía en el bosque, todo el ecosistema lo sabe y se va preparando. Y si el árbol madre, que es el árbol más viejo, que tiene toda la información del ecosistema pueden ser milenios, hay robles que tienen más de 1000 años, o sea, nos han visto nosotros en la Edad Media y nos han visto muchísimo antes, ¿no? Y el árbol madre se prepara y pasa toda esa información al próximo árbol que será el madre y contendrá todo eso. Y además, pues, se pasan los nutrientes para poder sanar a un árbol que también está, pues, debilitado, ¿no? Y bueno, esto es también hecho gracias a las micorrizas, a los hongos que hacen de neuronas que conectan
al ecosistema. Entonces, cuando tú tocas un roble o un álamo o una planta en el inicio de un bosque a 50 kilómetros a la distancia, te han sentido. O sea, realmente saben, ¿no? Eso. Sí. Es eso. No, sí, y es bonito. Y el año pasado, no sé si vieron en las noticias, que se llegó a grabar el sonido de los árboles y las comunicaciones entre ellos. Es precioso. Entonces, ¿cómo no amar a la naturaleza, digo yo, ¿no? Bueno, y creo que vamos llegando al final. Y yo les quiero dar una primicia, porque, bueno, como les comenté, no es es mi primer trabajo, pero no el último. Y yo tengo otro poema, otro poemario que está en proceso ya va a salir. Se llama Lo no dicho. Y este es algo completamente diferente y tiene que ver con nosotras. A ver si lo reconocen. Se llama Medalla no pedida. Es un tema completamente diferente, pero vamos a ver. Creí que a los 50 sería sabia y esbelta. Soy más bien una enciclopedia en pantuflas, que ríe en voz alta y olvida lo que iba a decir. Las 3 de la mañana me visitan seguido. Yo las ignoro, pero caminan por mi cama con sus ideas luminosas. A veces sudo como si el sol me brotara de dentro y cargo esta barriga como medalla no pedida. Claro está que no es lo que imaginaba, es mejor. Pero muchísimas gracias, Miki, Gianfranco, Álvaro, gracias a todos ustedes por venir. Sí, así que muchas gracias a todos por estar aquí y vengan, van a haber más reuniones después, así que síganlo ahí en las redes sociales también a La Lenta para que vean todas. Es precioso, exactamente. Es precioso, es un centro cultural, ¿verdad? Entonces, ya lo conocen, vengan, hacen cosas preciosas acá. Bueno, gracias. Muchas gracias. Listo.